Muchas gracias, hermana Leti. Gracias por este tiempo, este espacio. Nos encontramos nuevamente a través de esta plataforma para seguir dialogando y aprendiendo sobre este tema, que es la literatura apócrifa y otros campos. Bienvenidos, mis hermanos, mis hermanas. Buenos días, buenas tardes, a lo mejor en otros contextos. Gracias por estar aquí y por seguir en este diálogo de, de los diferentes mm, evangelios o textos bíblicos que se realizaron y que se compusieron en un momento determinado. Bueno, nuestra temática de hoy es esa propuesta teológica de los evangelios apócrifos y su relación con los evangelios canónicos. Pero la clase pasada dimos un panorama muy rápido de algunos fragmentos de los evangelios eh, apócrifos, unos contextos o unos textos eh, que tienen relación con los evangelios canónicos también. ¿Sí? Algunos temas que están en relación con los evangelios canónicos. Avanzamos a ver el evangelio de Tomás, los dichos que están presentes en este evangelio y su relación con los evangelios canónicos. eh, ¿Cuántos están presentes ahí? E hicimos eso y terminamos creo que eso y hablamos muy rápidamente del evangelio de María. Vamos a terminar estos dos evangelios muy rápidamente para pasar a nuestro tema de hoy, para no dejarlo así tan eh, panorama, pero me parece que sí hablamos sobre esto, sobre el tema del Evangelio de María, su descubrimiento y todo ese proceso que se llevó para la publicación. También está escrito su lengua en la que fue escrito y el año en que se data este Evangelio, sobre todo este manuscrito que se encuentra. Y también tenemos ya en el texto específicamente, en cuanto a su autoría, las opiniones que se tienen con respecto de quién sería este personaje, porque la palabra María aparece al final del documento y hay algunas opiniones. María Magdalena, María la Madre de Jesús, o es una figura simbólica. Pero entonces se llega a la conclusión, o la mayoría acepta, que hace referencia a María Magdalena. ¿De qué habla este evangelio? Este evangelio habla de que María Magdalena o María es aquel personaje importante en el cual el Salvador o el resucitado, que es la palabra como se presenta también a Jesús, le confiere todos los secretos. O sería esa discípula más cercana eh, que está en toda esta misión, a diferencia de lo que nos dicen los evangelios canónicos. Los evangelios canónicos nos hablan que hay 3 discípulos muy cercanos. Aparte de los 12, 3 serían muy cercanos. Y sí se habla de las mujeres, como tenemos en estos textos, y sobre todo de María, en estos textos que tenemos aquí abajo de los evangelios. Y entonces aquí sería María la portadora de esa revelación y la discípula más cercana. Y aquí en el Evangelio se puede mirar esa conflicto que hay entre, obviamente, Pedro, que es el discípulo que se pone aquí, y María. María o Mariam, como se menciona en el escrito. Y aquí entonces se pone en este texto que hemos leído, Mariam les consuela y sus palabras consiguen convertir sus corazones al bien, al recordarles que Él les había preparado y les había hecho seres humanos. Ellos comienzan a comentar las palabras del Salvador y Pedro pide a Mariam que les diga palabras del resucitado, que recuerde palabras que ella conozca y ellos no.
porque sabe que el Salvador la apreciaba más que a las demás mujeres. En este evangelio se resalta esta figura femenina, en este caso María, la discípula más cercana a Jesús. Pues, el siguiente fragmento tiene que ver con este también, con esto que estamos mencionando, el conflicto que hay en que Pedro no aceptaba entonces esta discípula o que fuera muy cercana a Jesús. Y con respecto entonces a que el evangelio, el evangelio de María, no está contradiciendo las tradiciones que están presentes en los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque ya tenemos textos bíblicos como Lucas 8:2, en donde se hace mención de las mujeres que seguían y que también eran parte de la misión de Jesús. En el caso de los evangelios canónicos no se mencionan a las mujeres como discípulas, pero sí, discípulas en esos términos, pero sí da a entender que ellas eran parte de esa misión. Por ejemplo, Lucas 8, voy a leerles lo que dice. Aconteció, bueno, Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios. Y ahí sigue el versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta tradición o esta referencia de mujeres que también eran parte de este movimiento de Jesús, no lo mencionan los evangelios canónicos. En el capítulo 10:39, también del mismo Lucas, hace referencia a esta participación de las mujeres. Vamos a mirar lo que nos dice 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y podríamos entonces también nosotros reflexionar y preguntarnos, las mujeres tenían esa participación a los pies de los maestros, escuchar las enseñanzas. Ya sabemos que en el contexto judío y del pueblo de Israel no era obligatorio que las mujeres o las niñas fueran educadas en la Torá o en las enseñanzas. Después, en el periodo rabínico, se va a establecer que solamente son los niños quienes podían ser educados en este sentido. No estaba prohibido para las mujeres, pero no era esa la consigna para las mujeres, porque más las mujeres eran educadas para el servicio del esposo, del marido, cuando se casaba. Entonces aquí como que veríamos igual una contradicción cultural en ese sentido, con respecto a lo que nos está diciendo Lucas, de que María, y también en estos textos se habla de este personaje, María. En el 42 va a decir, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es esa parte? Ese privilegio de haber aprendido y estar cercana en las enseñanzas del mundo. Y así tenemos los demás versículos que están presentes ahí, Juan 11:28, 21 y Marcos 16:9, donde se resalta igual este personaje o se habla de este personaje y que está presente también en esta misión de Jesús, María y otras mujeres, así como nos habla este párrafo acá. Entonces, tenemos aquí este evangelio de María que empieza a hablar del resucitado, como ya dijimos. El resucitado es la palabra que más se menciona y la otra es la palabra del Salvador. Dos términos atribuidos o dados a Jesús, en este caso como Salvador, así como lo dice Juan, que es el único evangelio que identifica a Jesús como el Salvador en la boca de la samaritana, cuando va y le cuenta al pueblo y le dice, he encontrado al Salvador, Soter,
palabra soter, que es el único evangelio que utiliza este término, los demás no. Resucitado se encuentra en los 3 evangelios. ¿Por qué? Porque nos habla los 3 o los 4 evangelios de esa semana de pasión, y el último acontecimiento de esta semana de pasión es, bueno, previo a la ascensión, es la resurrección. Y el resucitado o la resurrección es un relato que nos mencionan los 4 evangelios, y para confirmar esa resurrección hay otro evento en ese proceso o en ese acontecimiento de la resurrección, que sería las apariciones del resucitado a sus discípulos, a las mujeres, a, no, a los 12 discípulos, solo a los discípulos, etc. Tenemos ese relato también en los evangelios. Y entonces desde esa perspectiva también el evangelio de María nos presenta a Jesús. Entonces, al igual que el Evangelio de María, se da esta tarea, como los demás otros evangelios, de estudiar el libro, de datarlo. Eh, Aquí tenemos entonces unos fragmentos de este evangelio. Vamos al último evangelio, o el último fragmento que nos faltó por mirar y mencionar. El evangelio de Pedro. El evangelio de Pedro. Ya cuando hablamos de los descubrimientos de Nag Hammadi, mencionamos que se encontró una tumba muy importante, y en esa tumba se encontraron unos documentos importantes. En esa tumba no solamente se encontraron algunos evangelios, sino también este evangelio de Pedro. Esta ciudad donde se encuentra allá en Egipto se va también a relacionar con este descubrimiento muy antiguo e importante para los estudios bíblicos, y en este caso del Nuevo Testamento. Al igual que el Evangelio de María, también se da la tarea de tratar de identificar y de datar, y no solamente datar, sino estudiar este evangelio o este documento, para saber de qué se trata, para saber de qué se habla en este documento. Los arqueólogos o personas expertas en manuscritos antiguos, en literatura y también en aspectos antiguos importantes, son los que realizan este trabajo. El evangelio, o más bien el documento que se descubre en esta tumba, va a ser un códice pequeño de pergamino. Va a tener o va a contener 33 hojas que no tienen paginación, es decir, no están numeradas. Técnicamente, cuando se hace ya todo este estudio y todo este análisis, el término técnico que le van a poner a este manuscrito va a ser P-Cairo, ¿sí? Papiro del Cairo. Y estos números son su identificación también. Papiro del Cairo, 10.759. Este papiro contiene 4 obras diferentes y fragmentarias copiadas por diferentes manos y en momentos distintos. Es decir, este códice pequeño no solamente va a contener el Evangelio de Pedro, sino estas obras que están mencionadas aquí. El Evangelio de Pedro, Apocalipsis de Pedro, Libro de Enoch, Martirio o Apocalipsis de San Julián. ¿Sí? Estas son las obras que se encuentran en este códice. Obras diferentes y fragmentarias. ¿Qué quiere decir eso? Que no están completas. ¿Sí? El investigador que realiza todo este trabajo, o el estudioso que realiza inicialmente todo este trabajo, es H.J. Cloud, y va a datar el códice entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Aunque va a haber otros autores que van a decir, no, no es esa la fecha, sino lo van a datar entre el 7 y el 9 después de Cristo.
los siglos 7 y 9 después de Cristo. Es decir, un códice o un manuscrito muy posterior a los evangelios canónicos y algunos otros que ya se tenían o que ya se habían escrito. El códice, como dijimos, son obras fragmentarias. El códice presenta páginas en blanco que van a separar a las diferentes obras, es decir, terminaría el Evangelio de Pedro y continuaría la siguiente obra, y así sucesivamente. Con los estudios que se realizan, se sabe entonces que el copista o el que copia este manuscrito transcribió solo fragmentos, es decir, no toda la obra completa, solo es posible que son los fragmentos que fueran importantes o que cumplieran el objetivo del por cual estuvo escribiendo o transcribiendo estas obras. O puede ser que su copia fuera también fragmentaria, copió de otra copia que también estuviera de esta forma. Entonces, pueden haber estas dos posibilidades. Solo copió fragmentos que le interesaban para el objetivo o de la fuente original en la cual se basó también fuera fragmentario. En este caso, el Evangelio o el tema que está presente en este manuscrito es el tema de la muerte y la vida del más allá. El Evangelio, ya de Pedro, abarca las páginas 2 al 10 y es el Evangelio o es el escrito que está colocado en primer lugar. Después de una primera página en la que aparecen una cruz copta y las letras alfa y omega. ¿Sí? Entonces, esa es la primera obra. Después de una página en blanco, se encuentra entonces este símbolo, la cruz copta, y también las letras alfa y omega. ¿Sí? E inicia de una manera directa de qué es lo que trata el Evangelio, de una manera directa sobre el proceso de Jesús. Y termina de igual manera con la escena de los discípulos en el mar. Y después empieza a relatar o continúa relatando la aparición del resucitado a los discípulos en el lago de Galilea. Entonces, ¿qué es el contenido de este evangelio? El tema de la pasión de Jesús. Este fragmento que se encontró no tiene título, ni el comienzo, ni el final. Y es, como ya dijimos, una composición fragmentaria. Y aquí entonces se presenta el problema de la identificación de la obra. ¿Quién escribiría? ¿Sí? Ahora, en este sentido, no se puede identificar este evangelio con ninguno de los 4 evangelios canónicos por el contenido del fragmento. Y en este estudio y todo esto que contiene el evangelio, entonces los aspectos problemáticos que presenta este documento va a ser la identificación, la relación con los evangelios canónicos, si dependen de los canónicos o no, o cuál fue su fuente que utiliza este fragmento para el contenido que tiene. Y su carácter doctrinal. Carácter doctrinal, ¿por qué? Porque si viene de una línea docetista o qué línea teológica está presentando este evangelio. O sea, no hay todavía una opinión tan específica, aunque hay opiniones en este sentido. Entonces, la problemática que aún sigue presentando este documento tiene que ver con eso. Con la identificación, la autoría, qué relación tiene con los evangelios canónicos y el carácter doctrinal. ¿Qué trata el evangelio? ¿O cuál es su contenido? Bueno, ya lo pensamos, ya lo dijimos, perdón, que tiene que ver con la pasión. Narra el proceso de Jesús, su crucifixión y su muerte. También su sepultura y la custodia de la tumba.
Esta custodia de la tumba está por Petronio y otros soldados. Aquí le da el nombre a los soldados o a la persona encargada de custodiar la tumba, que es Petronio y otros soldados. Cuando también cuenta la resurrección, y esa resurrección la cuenta en rasgos mucho más vividos, mucho más emocionales. El silencio impuesto por los judíos a los soldados, la visita de las mujeres al sepulcro para llorar, y termina el relato con los apóstoles en el agua. Entonces, el pasaje de la resurrección es uno de los más representativos y conocidos de este evangelio, y obviamente es el que más se resalta. Y aquí tenemos este fragmento. Y aquí está lo que diría esta parte del evangelio. Y muy de mañana, al amanecer del sábado, vino una gran muchedumbre de Jerusalén y de sus cercanías para ver el sepulcro sellado. Mas durante la noche que precedía el domingo, mientras estaban los soldados de dos en dos haciendo guardia, se produjo una gran voz del cielo, y vieron los cielos abiertos y dos varones que bajaban de allí, teniendo un gran resplandor, y acercándose al sepulcro, que bajaban de allí, teniendo un gran, acercándose al sepulcro, y la piedra aquella que habían echado sobre la puerta, rodando por su propio impulso, se retiró a un lado. Si nosotros hacemos la comparación con los canónicos, va a tener su parecido, pero también sus diferencias. ¿Sí? Con lo que el sepulcro quedó abierto y ambos jóvenes entraron. Al verlo, pues, aquellos soldados despertaron al centurión y a los ancianos, pues también se encontraban allí haciendo guardia. Y estando ellos explicando lo que acababan de ver, advierten de nuevo tres hombres saliendo del sepulcro. Dos de ellos servían de apoyo a un tercero, y una cruz iba en pos de ellos, y la cabeza de los dos primeros llegaba hasta el cielo, mientras que la del que era conducido por ellos sobrepasaba los cielos. Y oyeron una voz proveniente de los cielos que decía: ¿has predicado a los que duermen? Y se dejó oír desde la cruz una respuesta: sí. Entonces aquí, otra vez, si nosotros leemos este relato en relación con los canónicos, vamos a mirar que hay algunas similitudes, pero también algunas diferencias. ¿Sí? Entonces, tenemos este relato de la pasión, de la crucifixión, pero también tenemos otro relato ahí, como dijimos, que tiene que ver con las mujeres. Si a la mañana del domingo, María, la de Magdala, discípula del Señor, aquí sí habla de discípula del Señor, atemorizada a causa de los judíos, pues estaban rabiosos de ira, no había hecho en el sepulcro del Señor lo que solían hacer las mujeres por sus muertos queridos. Tomó a sus amigas, consigo vino y al sepulcro en que había sido depositado. Mas temían no fueran ser vistas por los judíos y decían: ya que no nos fue posible llorar y lamentarnos el día en que fue crucificado, hagámoslo ahora, por lo menos cabe su sepulcro. Pero ¿quién nos moverá la piedra echada a la puerta del sepulcro de manera que, pudiendo entrar, nos sentemos junto a él y hagamos lo que es debido? Aquí igual el relato de la presencia de las mujeres va a tener alguna similitud con los canónicos. Y cuando estamos hablando de los canónicos, en este caso sería perdón, Mateo 28, del 1 al 10, creo que todos conocemos este pasaje, el pasaje de Mateo. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre él. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí delante de vosotros a Galilea. Allí veréis, he aquí, que os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, hay diferencias en estos dos relatos. ¿Cuáles son esas diferencias? En el sentido de que acá se le da mayor énfasis a la participación divina a través de los ángeles que abren, que se muestran y que le confirman la resurrección de Jesucristo a las mujeres. En el caso del Evangelio de Pedro, dice, más temiendo que fueran vistas por los judíos, decían, ya que no nos fue posible llorar y lamentarnos el día en aquel que fue crucificado, hagámoslos ahora por lo menos. Pero ¿quién nos moverá la piedra hecha a la puerta del sepulcro? De madera que pudiendo entrar, nos sentamos junto a él y hagamos lo que es debido. Es decir, como que en este evangelio, lo que ellas están temiendo y también cuidándose es que los judíos o los soldados les prohíban y les puedan decir que no tienen que participar o realizar lo que ellas debían, fuera su función y su rol. Porque como dice, lo que solían hacer las mujeres por sus muertos queridos, todo lo que nos hablan los relatos, la función que ellos tenían que realizar. Entonces, el hecho que resaltan los dos evangelios, tanto los canónicos, no solamente los dos, sino los cuatro evangelios canónicos y estos evangelios que hemos mencionado, es el tema de la pasión, muerte y resurrección. Pero las diferencias sería en cuanto entonces la intervención divina de Dios y la confirmación de la resurrección y lo que nos presentan los evangelios apócrifos y estos fragmentos que hemos visto. Eh, entonces, ¿alguna pregunta que tengan o algún comentario que tengan con respecto a estas lecturas y estos dos últimos fragmentos que hemos mencionado de estos evangelios? ¿Todo está bien? Vamos entonces a continuar ya con el punto número 5 o la temática que va en esa misma línea, pero ahora sí con temas podríamos mencionarlo o decirlo mucho más específicos. La propuesta teológica de los evangelios apócrifos y su relación con los evangelios canónicos. Aquí es importante resaltar que obviamente vamos a hacer esa comparación con lo que hablan los canónicos y después también lo que hablan los evangelios apócrifos en este sentido o en temas específicos. Hermano Fidel. Para, eh, o sea, esta pregunta, más que nada, hay una inquietud acerca de los libros apócrifos y acerca
de la participación, un tanto me parece que no se está siendo imparcial en las apreciaciones. Es, de hecho, estos libros apócrifos de alguna manera están encaminados a distraer la atención acerca de cuestiones, o sea, básicas como por ejemplo la redención, ¿no? Algunos hacer corredentora inclusive a María, a Madre Jesús, otros encumbrar, por ejemplo, a María Magdalena como líder de los apóstoles, eh, ya, o sea, apareciendo, o sea, ni siquiera en tiempos de los canónicos, sino ya mucho tiempo después. Pero quisiera decirle que esto ya fue advertido por Juan, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y también referente a las lecturas, ¿no? Hemos tenido dos lecturas, una de María la diosa y referente a esto también María Magdalena. Entonces yo le pregunto algo ya puntual referente a lo de María Magdalena. No estoy en contra de ninguna de las mujeres por si acaso, porque las mujeres forman una parte muy importante de nuestras vidas. Y ya se mencionó inclusive en tiempos del Antiguo Testamento, haciendo resaltar la figura de Débora, de Ruth, ¿no? La moabita, Ujú. inclusive de Rahab, la ramera, y que el Señor no hace excepción de personas, pero resaltar de manera emblemática, llevando hacia otro punto. Por ejemplo, en el caso de María Magdalena, hay en los creyentes, los cristianos, ya se ha levantado una teología feminista que tiene a María Magdalena como líder Ujú. y resaltan su figura sobre la de los apóstoles. Esto es dañino y se van a ver y se van a seguir viendo los resultados, así como fue el tema de María, endiosar a María. La lectura que nos ha enviado es prácticamente una apología de la divinidad de María. O sea, nos está llevando para este lado a pensar y aceptarlo. Yo estoy confiado que el Espíritu Santo está guiando a todos y cada uno de los participantes y más aún a usted, profesora, ¿no? Para que la verdad a través de sus palabras fluya. Entonces, me gustaría preguntarle en este sentido, ya como manifestó alguna vez usted que es pentecostal, ¿cuál es su Ujú. posición? ¿Cuál es su posición? Porque esto definitivamente, como alguna vez ya se dijo, no le hace daño a la doctrina, pero ¿qué están recibiendo? O sea, aquellos nuevos convertidos o aquellos pocos convertidos o hace poco tiempo convertidos que no tienen, digamos, una preparación y reciben estas cosas para endiosar, por ejemplo, a María, que con mucho respeto fue la Madre de Jesús aquí en la tierra, que respetamos todos, pero llevarlo a ese lado en que ya la Iglesia Católica Romana la hace corredentora, inclusive nos lleva a, a equivocaciones, de lo cual es el mensaje del Evangelio del Reino, que hay una salvación y solamente es por medio de Jesús. Y esto también del tema de María Magdalena, encumbrarla, o sea, haciendo resaltar más bien como líder, pero no fue la intención del Señor Jesucristo, sino para restaurar la relación, la apreciación de la mujer misma, o sea, diciendo inclusive que salieron 7 demonios de ella, pero resaltar su figura, pero se ve inclusive grupos projudíos que tratan, o sea, de resaltar más la figura feminista de María Magdalena. Entonces, le hice la pregunta, profesora Santa, y gracias por su respuesta de antemano. Ok. Gracias, hermano Fidel, por su comentario y también su inquietud. Y este, si bien es cierto, lo ha dicho muy bien, se ha resaltado la figura de María en otros contextos,
Y ese es el propósito también, de que conozcamos el origen de estas doctrinas, de estas teologías, de saber de dónde provienen y de dónde se originan. Y es posible entonces que estos evangelios influenciaron para esta doctrina o para esta posición con respecto, en este caso, a la virginidad, a la redención, a la mediadora, que en este caso le resta el valor y le resta el objetivo de lo que nos hablan los canónicos con respecto a Jesucristo. Una doctrina, obviamente, que está presente todavía en nuestro contexto latinoamericano, cristiano católico, pero que no está presente en nosotros. Ese es el propósito de que conozcamos estos documentos para conocer el origen de algunas doctrinas y tener, obviamente, los argumentos propios y también adecuados para un diálogo, y esta es mi palabra casi siempre, diálogo, un diálogo en estas posiciones. Cuando vienen convertidos a lo mejor de este mismo contexto a nuestras iglesias, podamos tener como que los argumentos precisos para poderles enseñar, y no solamente enseñar, sino también que ellos tomen la decisión y también puedan reflexionar y pensar de lo que están creyendo y de lo que van a creer. O en este cambio, en este caso, el cambio, ¿sí?, de algunas prácticas, algunas creencias, al cambio que se va a tener en lo evangélico, pentecostal, bautista, o llamémosle la denominación a la cual se están convirtiendo. Estamos en tiempos diferentes donde movimientos se levantan que responden, es posible, a las necesidades del tiempo. Movimientos sociales que quieren un cambio, a lo mejor igual en estos aspectos donde las mujeres se sienten no consideradas, desvalorizadas, donde no hay igualdad. Sabemos que sí, en la iglesia decimos, creemos en el ministerio de la mujer, pero el ministerio de la mujer se reduce solo a cuidar niños a veces, o en algunos otros espacios no se les da esa. Y mucho menos van a mencionarlas como apóstoles o como discípulas de Jesús. Entonces, sí, todo esto es, todos estos movimientos y fundamentos bíblicos, teológicos, sociales, ayudan para estos movimientos. Y lo que usted dijo, en nuestro contexto eclesial, teológico, estos libros o estos evangelios también son una base teológica para una perspectiva, una lectura femenina feminista del texto bíblico. ¿Qué creo yo? Que está bien. Nuevamente, todos estos movimientos sociales, políticos, religiosos, son parte de esta dinámica social en la que nos encontramos. Pero nosotros como creyentes, como ciudadanos también, como participantes a lo mejor activamente, políticamente o no, debemos de ser siempre críticos y filtrar todo esto sobre la base y el modelo nuevamente de Jesucristo. Jesucristo fue un radical para su tiempo. Transformó las estructuras sociales, políticas y religiosas. Cuando le permite a las mujeres ser parte, así como leímos con María, de que estuviera aprendiendo a sus pies donde no era permitido, ya va contra eso y le da ese espacio a la mujer. Entonces, a eso nos referimos. Yo como pentecostal tengo esa convicción de que el Espíritu quiere trabajar en estas estructuras a veces sociales y humanas que delimitan, ¿sí?, la integración y el trabajo colectivo de hombres y mujeres. Soy de una iglesia, digámoslo así, como se considera, pentecostal clásica, donde la sede está no en América Latina, está en Estados Unidos. Y en la última reunión, en lugar de darle el espacio público para la participación de la mujer, con lecturas sin un fundamento
hermenéutico correcto y exegético, se dijo que no. Que las mujeres sí, Dios las redime, Dios las salva, pero no pueden participar más allá de un pastorado. Y obviamente con las reglas específicas. Pues el espíritu trabaja en nuestros movimientos, pero a veces es más fuerte el espíritu humano que el Espíritu Santo para estos cambios de mentalidad. Entonces, mis posiciones con respecto a estos evangelios es que ellos tienen también una tradición canónica o de los evangelios canónicos, pero la están presentando, su teología la están presentando con respecto al grupo al cual están respondiendo. Y es cierto, hubieron grupos, docetas, gnósticos, valentinianos, ebionitas y todos los demás, con una teología que difería de la teología cristiana establecida o que se estaba estableciendo según las cartas que usted leyó. Ya se está enmarcando qué es la cristología, ya se está enmarcando qué es la neumatología, ya se están poniendo los parámetros de una neumatología, una cristología cristiana, y es en el siglo II donde ya se enmarca más específicamente. Y nuevamente, si esa teología y cristología no se enmarca como se dijo en los concilios, es contraria al cristianismo, y está bien. ¿Por qué? Porque eso lleva entonces a una doctrina cristiana acercada al texto bíblico, porque ese es nuestro fundamento. Pero lo que no está mal es nuevamente eso, que nosotros desvaloricemos lo demás, porque estamos nuevamente en un contexto ahora global, donde la apertura para pensar, para poder expresarse, es muy abierta. Entonces, yo propongo y yo hablo más siempre de un diálogo con estas posiciones. Pero para que haya ese diálogo, tiene usted toda la razón al decir, tenemos que estar convencidos de qué es lo que creemos y qué significa lo que creemos. Entonces, yo creo que con esta lectura y estas enseñanzas que la sociedad bíblica ha abierto con respecto a esta literatura, no estamos haciendo promoción de estos evangelios. Al contrario, estamos dialogando con todas estas literaturas que nos dan toda esa panorama y pluralidad del cristianismo o de los cristianismos del primer y del segundo siglo. Voy a leer algunos comentarios. El Espíritu nos guía estos espacios, nos ayuda a tener del valor de los ministerios en el hombre y la mujer. Considero que los dones fueron dados y repartidos según su voluntad para edificación de su cuerpo, sin distinción de género, según su voluntad. Así es, hermano Oscar. Los evangelios apócrifos ofrecen una visión interesante de la diversidad de creencias y tradiciones cristianas. Es cierto, hermano. Tradiciones cristianas para ese tiempo. En los primeros siglos de la Iglesia. Pueden proporcionar información valiosa sobre cómo se desarrolló y evolucionó el cristianismo en sus primeros años. Exactamente. Es eso, nos dan ese panorama de los cristianismos de ese tiempo. Esas perspectivas, nuevamente teológicas, cristológicas, de ministerio, en los evangelios canónicos, vuelvo a repetir, no hay esa enseñanza o esa designación tan fuerte en los evangelios, porque en las cartas de Pablo sí va a haber la designación de mujeres sobresalientes como servidoras en el ministerio, como discípulas, pero en los evangelios no, solo va a hablar de seguidoras de Jesús. Entonces, a eso entonces nos referimos y en estos espacios de aprendizaje. No estamos nuevamente promocionando ni la doctrina de estos evangelios, sino el diálogo, la comparación que se presenta en estos evangelios. Y en esa tónica vamos a continuar hablando sobre
esa comparación o esa relación que tiene el contenido de estos evangelios en relación con los evangelios canónicos. Y uno de esos temas importantes, o que también para nosotros es sobresaliente en nuestra doctrina, tiene que ver con la infancia de Jesús. La infancia de Jesús. Ahora, si bien con Pablo el mensaje evangélico va a ser muerte, resurrección y ascensión de Jesús, pero ese mensaje, los seguidores de Jesús van a entenderlo en relación a que si hubo muerte, si hubo resurrección, es que también este personaje, en este caso Jesús, tuvo un proceso hasta llegar a la muerte y resurrección, que en este caso sería su infancia de Jesús. La infancia de Jesús. Los mismos evangelistas ya canónicos nos hablan de este evento de Jesús, que es la infancia. Los evangelios apócrifos también son clasificados, algunos evangelios que hablan de este relato también, los evangelios de la infancia de Jesús. Ahí sí se habla de evangelios, o sea, son obras más amplias que en el caso de los evangelios canónicos, porque los evangelios canónicos nos hablan de la infancia de Jesús, solo dos, y solo van a contener algunos capítulos. En cambio, habrá otros evangelios canónicos que van a hacer referencia a otros años de vida de Jesús y nos van a presentar algunas otras características que no se encuentran en los evangelios canónicos. Los relatos de la infancia de Jesús son los últimos límites que hay que traspasar en el inevitable avance de la investigación científica de los evangelios. Entonces, las narraciones del ministerio que nos presentan los canónicos dependen de las tradiciones que vienen de los discípulos que acompañaron a Jesús, de esos discípulos que fueron parte del ministerio de Jesús. Ya hemos mencionado entonces todo este panorama de composición de los evangelios o de esas tradiciones que parten desde el ministerio público de Jesús y de ahí la colección de milagros, la colección de enseñanzas, la colección de dichos, etc. Esas colecciones que se mantienen en algunos ambientes, se ponen por escrito y después se organizan en estos evangelios que conocemos como canon. Pero todo eso, como ya mencioné, ese personaje del que se habla tuvo que tener una infancia, un nacimiento y una infancia también. Entonces, nos hablan los evangelios de esta infancia, exactamente, pero no hay muchos datos que amplíen cómo es esa infancia de Jesús. Entonces, cuando también cada año nosotros recordamos la natividad o el nacimiento de Jesús, es que nos recordamos que Jesús nació y que tuvo también todo este desarrollo como un ser humano. Entonces, para los primeros cristianos de este primer siglo o finales de este primer siglo, los relatos de la infancia van a tener un papel relevante para la comprensión de lo que es Jesús. Los relatos de la infancia van a ser entonces importantes para los cristianos creyentes de este primer siglo. Los relatos de la infancia van a ser ese medio, ese vehículo digno del mensaje evangélico. En otras palabras, el mensaje evangélico completo, digámoslo así, tiene que ver con nacimiento, infancia, muerte y resurrección de Jesús. Y en estos relatos de la infancia de Jesús, vamos a mirar
algunos elementos relevantes en cada uno de estos evangelistas que mencionan este aspecto o en este acontecimiento. Adriana, no tenemos una fecha precisa de cuándo nació Jesús. Se manejan algunas opiniones. Creo que la más tradicional es que fue el año cero, de ahí marca entonces la fecha que conocemos o esta designación cronológica que tenemos después de Cristo y antes de Cristo. Algunos no dicen que sería el año cero, otros dicen que sería el año 4, otros dicen que sería el año 6. Pero específicamente una fecha exacta no se tiene. Lo que sí se ha aceptado, tanto en la historia de la humanidad como en general, es el antes de Cristo y el después de Cristo, porque este acontecimiento ha sido importante y marca entonces esta relación antes y después de Cristo. En nuestros contextos, obviamente, cristianos y occidentales. No podríamos decir lo mismo, por ejemplo, en el contexto oriental. China, Japón, todos estos, donde, claro, está el cristianismo presente, pero la religión fuerte, las religiones fuertes en estos contextos no es el cristianismo, sino son estas religiones orientales. Igual, entonces no sé si en su historia hagan esta distinción, pero en nuestro contexto sí. Entonces, la infancia de Jesús en los evangelios va a ser también estudiada y discutida por varios autores que han trabajado sobre este evento que nos habla tanto Mateo como Lucas. Los evangelios canónicos, en especial los sinópticos, nos relatan esta etapa de la vida de Jesús y nos mencionan este tema de la infancia que tiene que ver con el desarrollo entre el nacimiento y la adolescencia. A eso se refiere la infancia, el desarrollo entre el nacimiento y la adolescencia. Y este periodo obviamente sí lo relatan Mateo y Lucas, pero no nos dan detalles amplios sobre eso. Nos hablan del anuncio del nacimiento, tanto a José como a María, nos hablan de su nacimiento y nos hablan hasta la adolescencia, solo un evento, y en este caso es Lucas. Pero, ¿qué más pasó? No nos lo dice. ¿En dónde vivió? También nos hablan o nos dan vistos los evangelios. En Belén iba a nacer, nos dicen los textos, por la profecía que hay en el Antiguo Testamento, en Belén, pero más tarde en su juventud, cuando hace todas estas intervenciones milagrosas, la gente va a decir, ¿y este no es el hijo del carpintero de Nazaret? Pues aquí ya hay otros elementos con respecto a él. Pero, ¿qué pasó entre los 2 años, primer año, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años? Todo este periodo, los evangelios canónicos no lo mencionan. Y en este espacio o estos vacíos de este periodo, los evangelios apócrifos lo quieren mostrar o quieren dar a conocer qué es lo que pasó o qué es lo que hizo Jesús en este periodo. No todos, algunos, los dos que hacen referencia a ese periodo de tiempo. Los evangelios también apócrifos también son algunos denominados evangelios de la infancia. Y estos evangelios apócrifos, como ya dije, sí se ocupan de los primeros años de la vida de Jesús. Pero al igual que los canónicos, no sobrepasan los 12 años. Es decir, quieren dar a conocer qué pasó entre los 5 hasta los 12, pero de los 12 hasta los 30 o 27, dependiendo igual la edad, del 12 al 27 tampoco nos dan
los evangelios canónicos información de lo que hizo Jesús. Se deduce porque en los evangelios canónicos nuevamente nos dicen que ayudaba en el trabajo, en el oficio a su padre. Pero después no nos dice qué sucedió. En cambio, igual algunos evangelios apócrifos quieren dar a conocer que es posible que hizo algo Jesús, pero ninguno de los dos bloques canónicos y apócrifos nos hablan de este periodo o de estos años de Jesús. La finalidad, entonces, de estos evangelios es presentar, en el caso de los evangelios apócrifos, con respecto a la infancia de Jesús, es presentar la imagen de un Jesús milagroso, ¿sí? Sanador. Es decir, ya desde pequeño tenía ese poder divino para hacer milagros, para hacer sanaciones. ¿Sí? Es decir, desde niño ya tenía ese poder divino para realizar el ministerio que nos presentan los evangelios canónicos. Entonces, se denominan relatos de la infancia, tanto en los canónicos como en los evangelios apócrifos, porque hablan de el nacimiento hasta los 12 años, aunque haya vacíos. Pero algunos van a opinar, no, podrían llamarse relatos de la infancia nuevamente, porque no está hablando específicamente de ese periodo, como se define en nuestro contexto el tema de la infancia. La infancia, o ya sabemos que en la psicología, en el desarrollo humano, ha marcado años o etapas. Y entonces desde de esos años o etapas que nos presentan los evangelios, no se podría definir de esa manera como evangelios de la infancia. ¿Por qué? Porque dijimos, solo Mateo y Lucas nos relatan este acontecimiento. Mateo 2 y Lucas 2 del 1 al 40. Es decir, 2 capítulos o un capítulo cada uno de estos autores. Cada uno de ellos nos presenta no solamente el nacimiento, sino previo al nacimiento, otra vez, la anunciación. Es decir, es muy poco el material que nos presentan los canónicos con respecto al tema de la infancia. Bueno, y hay opiniones también con respecto a estos relatos de la infancia, pero eso no lo vamos a mencionar. Lo que vamos a mencionar es algunos aspectos en estos relatos de la infancia. Algunos aspectos que tienen que ver con el relato de la infancia. Así tenemos que los datos que nos proporcionan los evangelios canónicos con respecto a la infancia de Jesús estaría en este cuadrito que tenemos aquí. El evento, el evangelio y algunos personajes o lugares que se resaltan y que en algunos evangelios no está presente. Como bien lo hemos dicho, Marcos no hace referencia a ello, Juan tampoco, solo es Mateo y Lucas quien hablan de este evento. Entonces, tenemos un primer punto que podríamos como sistematizarlo, y si esa sería la palabra en este relato de la infancia. Un primer punto sería el anuncio del nacimiento, que lo encontramos en Mateo 1, 19 al 25 y Lucas 1, 26 al 38. Si leemos estos relatos, vamos a mirar un punto importante, que en Mateo el anuncio se da a José y en Lucas el anuncio se da a María. Aquí ya hay como una incoherencia en ese sentido, ¿no? Bueno, podrían decir, no es incoherencia porque complementa, es cierto. Pero si vamos a toda esta opinión de la composición de los evangelios, que Lucas es posterior a Mateo, ¿por qué no pone a los dos en este sentido? ¿O por qué los dos no ponen a los dos?
Por un lado está Mateo con José y por otro está Lucas con María. El punto número 2 ya es el nacimiento. El nacimiento de Jesús. Mateo 2, 1 al 12 hace referencia, sería en Belén. Lucas 2, 1 al 20 no dice nada sobre el lugar. Y tenemos el tercero, todo este contexto político en el que nace Jesús. Los evangelistas en este caso nos dan a entender de que hay una oposición para este nacimiento. ¿Por qué? Porque ya Herodes está entendiendo de que viene un rey superior a él y que no va a permitir que eso suceda. ¿Y cuál va a ser su reacción? Que todo niño sea muerto o que no se le permita nacer. Ese anuncio de la muerte de los recién nacidos que solamente se encuentra en Mateo 1:13 al 17 y es en la boca de Herodes y bueno, y todo el relato que se nos habla, que ellos huyen para poder entonces salvar o salvaguardar la vida del niño Jesús. Lucas no menciona nada de este acontecimiento o de este relato. Número 4, dentro de este nacimiento entonces ya se menciona, o de este evento se menciona una tradición importante, una costumbre importante judía, y es la circuncisión. Mateo no menciona nada de eso, y en el caso de Lucas, lo menciona en el 2:21. Ahí lo va a decir en qué tiempo va, dice después de la purificación que tenía que cumplir María, va entonces al templo para este evento o esta acción que se debería de realizar en todo niño que era del pueblo de Israel, porque no solamente era una costumbre, sino también era un distintivo que hacía referencia a que era del pueblo de Israel. Y siguiente punto es la presentación del niño. También otra costumbre, otro rito litúrgico que no solamente aquí identificaba como pueblo de Israel, sino acá iba para poder entonces identificarse y confirmar el seguimiento a Dios. Mateo no menciona nada de eso y en este caso Lucas lo va a mencionar del 2:22 al 38. Y ya propiamente hablando de la infancia, hasta los 12 años que mencionamos, Mateo no dice nada, pero Lucas sí lo va a mencionar 2:39 al 52. Y como vemos aquí entonces, donde se resaltan los acontecimientos, está relacionado con el templo, ¿sí? Y es con Lucas que se hace esta referencia. Aquí podríamos entonces también nosotros dar nuestras opiniones teológicas con respecto a esto. El templo como la centralidad, en este caso, también de este evento. Dando a entender entonces ya igual la divinidad de este niño en relación con el templo. Hablando de teológicamente, en el Antiguo Testamento el templo representaba la presencia de Dios. Acá es la confirmación de este niño como hijo de Dios. Entonces, este es el relato que nos presentan los sinópticos con respecto a la infancia de Jesús. Ahora, ¿cuáles son los puntos en común de los evangelistas que vemos con respecto a este relato? Vamos a mirar estos puntos en común entonces, que en el relato si entonces no se habla de que a los dos al mismo tiempo se les anuncia el nacimiento, pero sí están involucrados los padres, María y José. María y José. Otro de los puntos en común es que van a resaltarse
el tema de la genealogía o el tema de la descendencia. Ya Mateo, que habla de la descendencia, va a hacer referencia que José es descendiente del linaje de David. Otra de las características o concepciones que se tenía con respecto, entonces, igual al Mesías. La anunciación del nacimiento lo tienen los dos. Como ya dijimos, por separado, pero es a los padres. Algo también que en este anuncio del nacimiento es que María va a tener al bebé o va a ser engendrada no con la participación de José, sino por el Espíritu Santo. Es decir, la concepción es obra del Espíritu Santo. Y bueno, y habrá otros elementos también en común en las cuales el ángel le dice o les dice qué nombre deben de ponerle a este niño. Y van a ponerle, por un lado, va a decir, le van a poner por nombre Jesús, y por otro ya cuando nace, van a afirmar que él es el Salvador. Aquí dos puntos cristológicos. Jesús, con el trasfondo judío o hebreo de Mesías ungido, y Salvador, que tiene esa connotación no solamente de salvar, sino también de liberar. Bueno, algo también interesante es que el nacimiento de Jesús, que nos relatan los evangelistas, es que se da cuando ellos ya están juntos, ya se han casado. Belén, el lugar de nacimiento, y también en el reinado de Herodes es que se da ese nacimiento, y el lugar de crecimiento es Nazaret. Estos puntos en común que nos presentan los evangelistas. 2:13 al 17. Acá, sí, 2:13 al 17 de Mateo. Déjenme confirmar. Sí, acá sería 2:13 al 17 en Mateo. Cámbienle el 1 por el 2. Entonces, este es el panorama que nos presentan los evangelistas con respecto a este acontecimiento. Ahora, como dije, hay una clasificación en los evangelios apócrifos también con respecto a este evento. O los estudiosos han denominado a algunos evangelios como los evangelios de la infancia. ¿Y cuáles son esos evangelios de la infancia? Déjenme mostrarles o mencionarlos. Apócrifos de la infancia. Son 5. El evangelio de Pseudo Tomás, el evangelio árabe de la infancia, historia de José el Carpintero, evangelio armenio de la infancia, Liber de Infantia Salvatoris, que está en latín, y esto se encuentra en un fragmento de la Biblia Nácar de París. Este sería entonces 5 documentos apócrifos, considerados apócrifos, que hablan de la infancia de Jesús. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre este primero que mencionamos. La lectura del relato de Jesús, de la infancia de Jesús, en el Evangelio de Pseudo Tomás, y que es el Evangelio más conocido, y que obviamente también ha influenciado no solamente en la iconografía, sino también en algunos aspectos que conocemos sobre Jesús niño, o sobre el niño Jesús. Veamos primero entonces un panorama general del Evangelio de Pseudo Tomás. ¿Por qué no hacemos un panorama general de los evangelios canónicos? Porque ustedes ya han estudiado o conocen estos evangelios. Creo que en el diplomado del Nuevo Testamento se habla de los evangelios y ya tienen todo un panorama de su contexto, de su formación, de los autores, del contenido, de la teología, del mensaje.
que presentan estos evangelistas. Solamente hemos mencionado entonces ese relato de la infancia. Ahora vamos entonces con este evangelio de pseudo Tomás. El evangelio de pseudo Tomás. Al igual que los otros evangelios que ya hemos mencionado, va a haber expertos o estudiosos en este evangelio, porque esto es lo que les apasiona o este es el área de estudio en este sentido. Este evangelio también se conoce como narraciones de Tomás. Dentro de los evangelios apócrifos se encuentra dentro de esta denominación, evangelios de la infancia, porque como ya dije, es posible que este sea el evangelio que más ha influenciado con respecto a la figura o al perfil que ya tenemos de Jesús niño. Estos evangelios, y sobre todo este evangelio, se ocupa de los primeros años de la vida de Jesús. Y también, tampoco nos habla más allá de los 12 años. Solo se quedaría igual como Lucas hasta los 12 años. Aquí también entonces está la pregunta. ¿Este evangelio depende de los canónicos o de qué fuente dependería para también tener esta información de Jesús hasta los 12 años? Hay que diferenciar el evangelio del pseudo Tomás con el evangelio de Tomás que también leímos, recuerden. El evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico que relata o que su contenido son dichos o logia de Jesús. En cambio, el evangelio pseudo Tomás es un evangelio también de la línea gnóstica, pero en este caso, que está hablando de la infancia de Jesús. Este evangelio va a relatar entonces, otra vez, va a relatar la infancia de Jesús, donde va a mencionar o va a mostrarnos la imagen de Jesús niño que hace varios milagros o que ya hace milagros, que realiza acciones maravillosas aún en su infancia o aún en su niñez. La finalidad de este texto es presentar eso, la imagen de Jesús niño haciendo milagros. También este evangelio, como ya lo dije, viene por la línea gnóstica o tiene rasgos gnósticos. Escrito en dos recensiones, una recensión larga y una recensión corta, es decir, un fragmento más amplio y un fragmento más breve, es decir, tenemos como dos versiones, digámoslo así. Este evangelio se ha traducido o se encuentra en varias versiones de diferentes idiomas, como el eslavo, como el siriaco, como el etíope o el gregoriano. Es decir, este evangelio se conoce en todo este contexto oriental. Y su fecha de datación sería en el siglo V después de Cristo, es decir, unos 300 años después de que los canónicos ya estuvieron presentes. Siglo V después de Cristo. Esta sería su fecha de datación. El relato sobre la infancia de Jesús en este evangelio pseudo Tomás. Entonces, este evangelio nos va a relatar una serie de milagros y prodigios de Jesús desde los 5 hasta los 12 años. Vamos a encontrar en este relato el milagro de los pajaritos de barro, del agua embalsamada. Es decir, todos estos milagros Jesús los va a realizar a la edad de 5 años. El niño Jesús, que relata este evangelio, tiene un especial contacto con la divinidad, pero algo que difiere con nuestra figura de los canónicos es que en este evangelio se va a mostrar
a Jesús como superior a todos. Se va a mostrar a un Jesús que compite en conocimiento y sabiduría. Esta es una de las características que difiere con los canónicos. ¿Y por qué va a diferir? Porque a Jesús adulto o joven que nos presentan los canónicos va a ser un Jesús que no se presenta superior. Más bien, su ejemplo va a decir que el que quiera ser más grande o más superior tiene que ser menor. Varios versículos, tanto en Lucas como en Mateo, hacen referencia a esto. Otra característica es que compite en conocimiento y sabiduría con los rabinos o con los maestros. En cambio, en los canónicos, no. En los canónicos, más bien, no es que compite, más bien, los que quieren competir con él son los saduceos, los fariseos, los escribas. Lo que muestra en los canónicos a Jesús o la figura de Jesús es un Jesús sabio, es un Jesús que confronta esa altanería a estos que se creen superiores y también que se creen conocedores de la ley. Entonces, una figura y una características de Jesús contradictorias, tanto en este caso sería en el caso de Pseudo Tomás. También nos va a presentar este evangelio a un niño altanero, orgulloso, poco paciente con maestros y amigos. Y nos va a presentar a un niño o a un Jesús que, si le molestan o si no le gustan algunas cosas, su reacción es castigarlos con la muerte. ¿Sí? Pues la imagen que se descubre en este evangelio es de un niño con estas características. Intransigente. Ningún niño puede llevarle la contraria. ¿Por qué? Porque puede ser castigado con la muerte. En contraparte, también en este evangelio se va a presentar a su madre, a María, pero a María la va a presentar muy diferente a él. A María la va a presentar como una niña buena, encantadora, agradable, comprometida con las cosas de Dios. A pesar de su matrimonio, va a vivir una vida de castidad, una vida modesta, una vida tranquila. Estas serían algunas características, digámoslo así, contradictorias de cómo lo presenta el Evangelio de Tomás a cómo lo presentan los canónicos con respecto a Jesús como niño. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. ¿Ok? Ahora, entonces, aquí ya tenemos dos figuras, la figura de los canónicos y la figura del pseudo Tomás. Vamos a leer algunos fragmentos de lo que mencionábamos, ese perfil o esa imagen que nos presentan los apócrifos con respecto a Jesús. Hermano Fidel. Sí, profesora Santa, disculpe que diga, pero yo siempre insisto en que estos apócrifos y apócrifos gnósticos, además, en su intento de distraer la atención para el verdadero evangelio, o sea, lleva a la perdición a muchas personas. Entonces, usted bien lo ha mencionado, es ese evangelio el pseudo Tomás, o sea, el siglo V. Ya estamos prácticamente ya 1500 años después. Empieza toda la Edad Media, sería, ¿sí? Sería decir que no es dañino, no hace nada, pero me quiero remitir a una exposición, por ejemplo, de unas personas que son marcadamente a favor del judaísmo, y no solamente eso, sino que denigrar la imagen de Jesús.
Me refiero, digamos, a una exposición del señor Piñeiro en el Ujú. que menciona a Jesús, la Sí. infancia de Jesús, y tres veces en una exposición de 40 minutos decía, es un bellaco y un bellaco. Ujú. Un bellaco es prácticamente es malo, es moralmente y ruin, o sea, especial, comete delitos. Y esto va en contra de la doctrina, ¿por qué? Porque nosotros creemos que Jesús nunca pecó, porque si pecó, entonces ya no era apto para la redención. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay algún entramado. Ujú. Quizás puedan presentar a Jesús ya con sus milagros, los pajaritos y todo eso para captar Ujú. la atención, pero el fondo de las cosas es, digamos, denigrar la figura del Salvador, ¿no? Ujú. Entonces, en ese contexto, le pido por favor, ¿cuál es su comentario? Sí, y está bien su comentario, su observación. En lo que sí podría diferir con usted es eso, ¿no? De que por distraer a a los creyentes o a los oyentes, no. Porque yo creo que cuando estos seguidores, conocedores de la tradición de Jesús, de los evangelios canónicos, y están en otro contexto y están ya en otro grupo cristiano, con una cristología nuevamente diferente, ese es su propósito, como que de querer dar a informar a este grupo sobre Jesús niño, vacíos que se encuentran en los canónicos, que después nosotros, o ahora nosotros, los leemos con nuestros lentes doctrinales, lo miramos equivocadamente. ¿Por qué? Porque estos evangelios canónicos, como ya mencionamos, canónico versus apócrifo, están en contra o son contradictorios. ¿Me entiende? Lo que vuelvo otra vez a repetir, hay que leer, analizar nuestra doctrina, nuestros fundamentos doctrinales, en donde están cimentados, para poder entonces dialogar otra vez con estas aportes o con este contenido de estos evangelios. Ahora, con respecto a este señor, a este autor, Piñero, él es un investigador, se considera agnóstico, un investigador, un histórico de esta literatura, experto en esta literatura. Tendrá sus argumentos científicos para ello, tendrá sus argumentos agnósticos para mencionar a Jesús sobre ello, y que está bien porque esa es su profesión. Pero otra vez, da algunos elementos históricos importantes que nos pueden ayudar nuevamente a lo que hemos dicho, a conocer todo este proceso histórico y toda esta diversidad del cristianismo. Pero nuevamente también, y no solamente él, sino también todo autor, aún desde nuestro contexto cristiano evangélico, hay que leerlo siempre confrontando con nuestros fundamentos doctrinales, teológicos, religiosos, etc. Eh, entonces, no hay que, bueno, o sí hay que tener preocupación, pero con aquellas personas o aquellas hermanos y hermanas que a lo mejor no tienen todavía un fundamento teológico mucho más fuerte y que ven estos videos, que leen esta literatura, porque esta literatura llama la atención, causa sensación. Si usted igual pone en la iglesia a alguien que le hable, por ejemplo, de Apocalipsis, de esas fin del tiempo con señales y todo lo demás, hace toda una propaganda sobre eso y hace una propaganda, estudiar el Apocalipsis desde otros parámetros, donde va a participar la gente, va a ser en este curso con esas cuestiones que llaman la atención, ¿sí? Y no tanto a lo mejor con otros eventos. Entonces hay que darles, hay que sí, ser cuidadosos con la gente a quienes comunicamos, transmitimos y damos a conocer todo este contenido. Creo que todos ustedes
hermanos y hermanas que están participando de este diplomado tienen las herramientas para asimilar, criticar o desde esa perspectiva crítica, seguir estos estudios. Y si no lo tienen, pueden ayudarse con hermanos que ya tienen, en este caso el hermano Fidel les puede ayudar también para orientarles a lo mejor de mejor manera en este sentido. ¿Sí? Y me falta un hermano que me preguntaba mucho, el hermano David Durrell. Creo que ahora no estuvo por acá. No, ¿verdad? No. Así es que entonces cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y en esta responsabilidad de estudios, de compromiso con los estudios, es nuevamente para educar a la iglesia, para hacer nuestro trabajo pastoral, misionero, etc. Para eso también son los estudios bíblicos. Bueno, continuemos entonces con nuestro análisis de este evangelio. De este evangelio de Tomás. Dijimos que vamos a leer algunos fragmentos de este evangelio que tiene que ver con el evangelio de la infancia. Y aquí tenemos algunos fragmentos que dijimos con respecto a esa imagen que nos presenta este autor de Tomás. Se identifica aquí en este primer capítulo o en este primer versículo como Tomás, israelita, el elegido. Recordemos también que estas ya son obras literarias que van a responder también a un formato conocido del contexto judío. En este sentido, la designación, el autor, de dónde proviene, y obviamente este era otro de los elementos importantes en el pueblo de Israel, ¿sí? La elección. En el periodo rabínico, para la lectura del texto bíblico, siempre se resaltó el pueblo de Israel como elegido. La elección, no solamente del pueblo, sino también de algunos personajes para comentar la Torá, escrita. Entonces, estos son otros de los puntos importantes que se resaltan en la teología del Antiguo Testamento. Yo, Tomás, israelita, el elegido. Aquí elegido, podríamos entenderlo en estos dos sentidos. Elegido para escribir este texto o elegido como parte del pueblo de Israel. Os he informado a todos vosotros, hermanos de la gentilidad, para que conozcáis la infancia de nuestro Señor, todas las maravillas que nuestro Dios obró. Aquel que nació en nuestra tierra de Belén y en la ciudad de Nazaret, el principio como sí. Ya en este primer punto está haciendo referencia a lo que vimos en los canónicos, el tema de la profecía, que nace en Belén y desarrolla toda su vida o juventud en Nazaret. Aquí no hay una contradicción, aquí complementa o está en relación con los canónicos. Lo que va a diferir, vamos a ver más adelante. Había una hermana que había levantado la mano. Profesora Santa, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí. Buenos días, disculpe la interrupción, pero no quisiera quedarme con la duda. En la presentación de Jesús, sí es cierto que solamente habla Mateo y Lucas, pero hay una peculiaridad en Lucas, en el capítulo 2, donde pues se pierde 3 días y lo buscan, lo encuentran, y él menciona una frase que quisiera pedir su opinión de usted. Entonces él dice en Lucas 2:49, dice, ¿por qué me buscáis?
Ujú. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí tal vez lo controversial sería la palabra negocios. ¿A qué se refería exactamente Jesús? Teniendo en cuenta que era un Sí, niño, o sea, no era alguien mayor como para, o tal vez un empresario o alguien, pero ¿a qué exactamente pues se refería Jesús con esa frase? dos que me dijo, repítame Dos nuevamente. cuarenta y nueve. 2:49. Nos dice el Sí. texto, Joti epoyese, muy de mala, Jodi natos, kai, no estoy en el 10, en el 1, perdón. 2:49. Tayupen prosautos. Y respondiendo a ellos. Mi hoy edeite entonces, datos edeite. Vamos a algunas otras. ¿Qué versión leyó usted, perdón? La Reina Valera del 60. Si leemos lenguaje actual, es posible que cambie la traducción y ponga una palabra mucho más entendible o más acercada a lo que diría el texto original. Mm, ujú, Si ujú. alguien puede leerlo en lenguaje actual, A ver. Mm. A ver. también traduce negocios de mi padre. Mm, Vamos a mirar otra versión. Busque la Dios habla hoy. Claro, también traduce Lucas 2:49 los negocios, ¿no? Y la nueva versión, en este caso la Dios habla hoy, que también estaría a lo mejor utilizando otro lenguaje u otra La, tra- la, palabra. la traducción al lenguaje actual dice, profesora Santa, ¿y por qué me buscan? ¿No sabéis que yo debo estar en la casa de mi padre? En la casa de mi padre, aunque el texto griego no habla de casa. ¿Sí? No. Dice, no, patos, eni, reinoi, ni. ¿Sí? Carpes, autos, teite, ni, no, entonces, patos. ¿Sí? Eh, Ahora, la lenguaje actual la traduce por el contexto. ¿Dónde se encuentra? En En el el templo. templo. Por eso Ujú. pone en mi En la casa. casa. Pero no hay el término que haga referencia a casa. Déjenme buscar el término, porque dice, puesto que exeteite es la palabra, ¿sí? O edeite es la otra, en, en el término griego. Vamos a ver cómo la traduce este texto del 49. ¿Cuál sería la palabra original en ese sentido? La pregunta iba porque Jesús era un niño todavía ahí, ¿no? Entonces Ajá. utilizó tal vez un lenguaje, no sé si lo aprendió de ver los comercios ahí, ¿no? No tiene que ver con eso, porque, eh, bueno, la traducción que se realiza es en ese contexto posiblemente sí, comercial, pero no dando a entender como un mercado, sino la persona que está comprometida con lo que está realizando, ¿sí? O con lo que va a realizar, ¿sí? No Ah, ya. tanto, ajá, Ya. eh, De ganancias, ¿no? De así ganancias. es. Pero en este caso igual, desde esta perspectiva,
el evangelista, al poner esas palabras en la boca del niño Jesús, dando a entender nuevamente, ya igual desde niño él está comprometido y conoce su misión. Ujú. Conoce estaban buscando, ¿no? Entonces, bajo ese sentido está la expresión, ¿no? De Así es. compromiso, De de dedicación, de compromiso, esfuerzo, así. ajá, no tanto de ese, dar a entender que lo que él va a realizar va a tener un resultado comercial o beneficioso o productivo o material, ¿sí? Sino más bien tiene que ver con eso, de que él ya sabe, que él ya conoce y por eso está ahí en ese lugar o se queda en ese lugar. Ujú. Ya conocía. No, no hay ninguna palabra conocía porque en mm, los negocios no de. En realidad no hay una palabra que dé a entender así literalmente. La palabra ya está. Ya la, y corresponde a mí. En realidad no hay una palabra, literalmente hablando, que hable de los negocios, ¿sí? Sino más bien la palabra que se está utilizando ahí, que es la palabra, se me perdió. Ay, estaba mirando otro, no era la misma. Me ven porque en Toys Toupatros, que esa sería la palabra que se ha traducido como negocios. Ujú. Porque yo estoy aquí mirando o estoy observando, porque Joti en Toys Patros, el famoso day, estoy en el lugar que me corresponde, sería más específicamente la palabra day. ¿Sí? Estoy, porque en el lugar de que me corresponde de mi padre, yo estoy o yo permanezco. Una paráfrasis así en la traducción del texto griego que estoy aquí leyendo. Moudei einai. Esa palabra dei, más que negocios, tiene que ver con algo que le corresponde o que está en relación de lo que está haciendo o donde se encuentra. Entonces, como negocios, ahí podríamos diferir un poco en algunas versiones. Eh, no sabía que tengo que estar en la casa de mi padre, la NTV, exactamente. Y el hermano David Palma. Sí, profesora, justo yo tengo en mi mano esta Ese Nuevo de las Testamento sociedades griego. bíblicas y claro, y no aparece nada y solo dice en tois tu patros mon tei einai mi. O sea, no, Sí. no aparece el tois, lo traduce como las cosas. Ujú. O sea, no dice soy las cosas de mi padre, que me es necesario estar, ¿no? Quizás ahí en otras versiones Sí, coincido con usted contextualmente está en el templo, ¿no? así es. En una actividad tradicional, ceremoniosa, entonces, sí, no aparece nada que tenga que ver una palabra con casa o negocio en el griego. Ajá. Entonces, creo que la traducción de la lenguaje actual se acercaría más a lo que habíamos mencionado, ¿sí? En la casa de mi padre. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar en la lectura. Como ya dijimos, tenemos entonces algunos elementos tradicionales, cuando hablamos de tradicionales, de la tradición, en este caso de Jesús, con respecto a su nacimiento y también todo su desarrollo que sería en Nazaret. Y ya después vamos a tener estos relatos milagrosos o ese desarrollo divino de Jesús como niño.
Después de cumplir 5 años, se encontraba un día jugando junto a los charcos que se habían formado después de llover. El agua estaba sucia y él hacía confluir los regatos en una sola corriente, transformándolos en agua limpia sin hacer otra cosa que mandarse. O sea, un milagro, como un niño normal, digámoslo así, jugando en el agua, ve que el agua está sucia y ¿qué es lo que hace? Cambiarla a agua limpia. El número 2, que es el que igual más conocemos, este relato, no solamente por la lectura, pero a lo mejor por otros contextos, por iconografía, por enseñanzas. Luego tomó un poco de barro blando del cieno y formó con él 12 pajaritos. Era la sazón, día de sábado, cuando Jesús hizo esto jugando y había otros muchachos que jugaban juntamente con él. Aquí también el Evangelio va a hablar de esta tradición o esta festividad importante para el pueblo de Israel, aún hoy día, el tema del sábado, en el tema del sábado o el Shabbat. Cuando un judío vio lo que Jesús hacía, fue y se lo contó a su padre, José, diciendo, mira, tu hijo está en el arroyo y tomando un poco de barro, ha hecho 12 pájaros con los que ha profanado el sábado. Esta reacción también está en relación con los canónicos. Recordemos que los grupos que no estaban de acuerdo en que se hiciera otro tipo de trabajo en sábado, siempre le reclamaban a Jesús por qué sanaba, liberaba o hacía otras cosas, profanando o afectando el sábado. Entonces aquí igual vemos en este evangelio que hay tradiciones que están en relación con los canónicos. Esta diapositiva la tienen en el PowerPoint, que la pueden terminar de leer. Vamos a una siguiente donde esa actitud grosera que se presenta en Jesús o la imagen que nos presenta este evangelio. Estaba allí junto a José, el hijo de Anás, el escriba, y se le ocurrió estropear con un mimbre el envase, dando salida a las aguas que Jesús había reunido. Al ver esto, lo ocurrido se indignó y le dijo, tú, sodomita, impío, insensato, ¿es que te estorban mi embalse y el agua? Pues ahora te vas a quedar tú seco como un árbol, sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto. E inmediatamente se quedó el muchacho completamente seco. Jesús se alejó, mientras tanto, camino de casa. Entonces vinieron los padres del lisiado, lloraron su juventud y dijeron a José, mira qué hijo tienes. Aquí, a ver, a lo mejor les causará alguna inquietud cuando diga esto, al igual que Jesús hace milagros, pero en este caso es una contradicción. Hace un milagro no para beneficiar y dignificar a la gente o al joven en este caso, sino para lastimarlo, sino para dar es como una reacción negativa a lo que este joven hizo con lo que él había realizado. Entonces, es una imagen contradictoria que nos va a presentar este evangelio de Jesús con respecto a sus milagros. Los canónicos nos presentan a un Jesús milagroso a favor de esas personas que necesitan ese mensaje de liberación o que necesitan esa acción liberadora, sanadora, pero en este caso se presenta muy diferente. Iba otra vez Jesús paseando por medio de la ciudad. En esto vino corriendo un muchacho por detrás y saltó sobre sus hombros. Irritado, Jesús le dijo, no concluirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el rapaz. Cuando los otros vieron lo sucedido, dijeron, ¿de dónde habrá venido este muchacho que todas sus palabras resultan hechos consumados? Y acercándose a José, los padres del difunto le amenazaban diciendo, tú teniendo un hijo como este, no puedes vivir en nuestra ciudad, de no ser que le enseñes a bendecir y no a maldecir, pues deja secos a nuestros hijos. Otra actitud no muy adecuada que nos presenta en este caso este evangelio con respecto a Jesús.
Aquí ya lo va a decir otra vez, otros términos y otra idea teológica que ya está presente, no tanto no solamente en los canónicos, sino también en el Antiguo Testamento. Este tema de la bendición y la maldición. En este caso, la figura que presenta aquí es esta, un Jesús que maldice y no tanto que bendice. Pero nuevamente estamos hablando aquí que no es un joven, es un niño 5, 6, 7 años que nos presenta entonces este evangelista, una figura otra vez contradictoria a los canónicos, porque los canónicos nos presentan a un Jesús que bendice, un Jesús que trae bendición obviamente a los necesitados. Entonces, el Evangelio nos presenta una actitud negativa de Jesús, ¿sí? Pero de Jesús niño, una imagen muy diferente a la que conocemos en los evangelios canónicos y a la que nos enseña también nuestra tradición cristiana. Aparte de estos fragmentos que hemos leído, hay otros relatos que podríamos ver, otros relatos que podríamos mencionar como aspectos teológicos con respecto a Jesús que ya están presentes en este evangelio y en los canónicos. Si leemos atentamente y consideramos algunos otros datos de este evangelio, vamos a mirar algunos puntos teológicos que están en relación con los canónicos, como por ejemplo, bueno, ya hemos visto estos primeros que hemos leído, que es muy diferente a cómo nos lo presentan los canónicos. Por eso aquí no hay ninguna cita en los canónicos ni versículos. Pero sí tenemos otros elementos que podrían estar en relación, no al 100%, pero que están presentes en este evangelio. Como por ejemplo, la preexistencia, que está en el 6:4. ¿Sí? Un Jesús o un niño que ya se habla que no tiene inicio, o sea, ya es preexistente. Eso lo encontramos en este caso en Juan, del 1:1 al 3, cuando habla del famoso Logos. Enviado del Padre, 6:5, también está presente en Juan, y esto lo podemos ver en 8:26 al 30. Evangelio, que no se presenta ni en los canónicos, esto difiere de ello. Sobre María, en el 11:1, que sí se habla en Lucas. Alimentación de los pobres, como un milagro también que se describe en el Pseudo Tomás, y que lo encontramos en Mateo y sus paralelos, 14, 19 al 20. Lectura de la ley, un ejemplo que tenemos en Lucas, ¿sí? La ley, en este caso de Isaías, el rollo de Isaías, en Lucas 4, 16 al 22. La resurrección de un niño, pues ya después cambia la perspectiva. En estos primeros versículos que leímos, reacciona, pero en los siguientes versículos ya bendice, resucitando a un niño. Así como también nos lo menciona Lucas en 7:11 al 17. Resurrección de un hombre, así también como se habla en Juan 5:8, y va a utilizar casi las mismas palabras. Y relato en el templo, como lo menciona Lucas. Estos serían algunos otros aspectos teológicos que están presentes en el Evangelio y también en los canónicos. Entonces, ¿por qué se presenta de esta manera entonces este relato o cuáles serían nuestras conclusiones finales con respecto a este relato? Los evangelios, entonces, como en este caso la infancia, hay vacíos que los canónicos no nos muestran. Entonces, la curiosidad va a representar un papel importante o
va a traer curiosidad a las comunidades de este tiempo. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Sí? Y que los canónicos no lo describen. Entonces los apócrifos son los que van a tratar de dar respuesta a este vacío. Los cristianos querían saber más de su maestro, de este Jesús, su familia, su niñez, sus antepasados, su nacimiento. Entonces, este evangelio quiere tratar de llenar estos vacíos, vacíos que están presentes en los canónicos. Así vamos a terminar. Nuevamente, si tienen preguntas, si se les han generado algunas inquietudes, podemos dialogar la próxima clase. Adriana, vamos a tener en cuenta su pregunta para la siguiente clase. Hermano Oscar. Dios les bendiga. ¿Se me permite decir algo? Pues es algo que se me viene acá a la mente que no tiene ni decir. Es algo que se me vino ahorita. En cuanto a la narración de la travesura que hizo o lo que presenta el Evangelio de Pseudo Tomás, ¿Sí? de que quedó seco. Así es. Sino que se me vino un paralelo acá en la mente de Juan capítulo 5 de Bethesda, cuando el Señor va al estanque y se dirige solamente a esa persona. Y es que da la casualidad que tiene 38 años de estar enfermo. Ajá. Después lo aborda el Señor y se lo encuentra en el templo y le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es algo que se me vino a la mente, no quiero dar otra cosa, sino esa apreciación. Okay. De todas maneras, he aprendido mucho y qué bueno, interesante tener este conocimiento para entender el pensamiento de varias posturas y dar una buena interpretación a lo que nosotros tenemos como canónicos, que son los 4 evangelios que nosotros conocemos. Muchas gracias, profesores. Dios te bendiga. Gracias por su comentario. Hermano Alex. Tu micrófono. Ya, ahora sí. Sí, ya. Bueno, profe, buenos días. Gracias por esa magistral enseñanza. Y bueno, tenía una inquietud. En la primera clase, usted nos había comentado acerca de que esos escritos habían sido muy importantes para la iglesia primitiva. Hoy ha dicho una frase que, bueno, la ha venido diciendo, que me parece muy interesante. Nosotros vemos la teología con unos lentes, los lentes teológicos que hoy tenemos. Entonces, comprendemos que nuestra teología está fundamentada por los escritos, por lo que leemos, así como se dice que uno es lo que come, pues asimismo uno es lo que cree. Y en cuanto a lo teológico, la pregunta vendría a ser la primera, la misma que le hice al principio de todo este proceso, ya teniendo en cuenta que ya comenzamos la parte regresiva de todo este proceso. Entonces me gustaría saber, bueno, ¿qué criterios tuvieron los primeros cristianos para buscar la salvación, para tener, digamos, para asegurar su salvación? Nosotros en esta época, pues hay movimientos que dicen, hablando de la oración de fe, que dicen, bueno, la oración de fe, alguien que haga la oración de fe ya es salvo. Hay otro que dice, no, es necesario creer y bautizarse. Y en eso también hay discrepancias porque dice, no, es necesario creer, bautizarse, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que otros dicen, no, en el nombre de Jesús. Entonces, y todos son fórmulas. A la larga tenemos fórmulas ya definidas, sea el movimiento que sea, pero tiene fórmulas. Entonces, digamos, la misma iglesia tradicional, si no estoy mal, tuvo en algún momento, bueno, algunas reformas aún en su fórmula bautismal. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos acerca
de esos grupos cristianos que a la larga fueron perseguidos. Entonces, y la historia que nos ha llegado de ellos ha sido de algunos tachados, pero por el sistema de su época, y otros también han sido, digamos que, canonizados, porque estaban de acuerdo a lo que la mayoría o a lo que el poder decía. Entonces, esa vendría a ser la pregunta. Profe, muchas gracias. Gracias, hermano Alex. ¿Le parece si tenemos esta pregunta reservada para la próxima clase, para el final de la clase, de la última clase, por el tiempo? Tienen un espacio de descanso, de ir a tomar café, de moverse un ratito para su siguiente clase. Entonces la apunté y iniciamos la próxima clase con esta respuesta. ¿Sí? Muy buena su pregunta, muchas gracias, nos vemos la próxima clase, ya estamos en la recta final, espero que estén leyendo los libros. La hermana Adriana me preguntaba dónde puede leer ya más completo estos evangelios. El libro de Santo Sotero, que ya les hicieron llegar, ahí están todos los evangelios y pueden ampliar el conocimiento del contenido. Recuerden contestar los quiz, también las lecturas y marcar su asistencia. Nos vemos la próxima clase, que Dios los bendiga. Buena semana. Gracias, hermana Leti. Gracias, profesor.